Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo les va? Al fin viernes, Moreno. ¿Cómo anda? Hoy es viernes 2 de julio. Ya pasamos la mitad del año con el programa número 64 de hoy, que seguimos haciendo por ahora desde nuestras casas. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Qué gusto tenerlos como siempre. Saludamos a nuestros y a nuestras oyentes y un saludo especial a quienes retransmiten nuestro programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. En la hora de Moreno hoy tenemos un programa analítico, alentador y con toques de recordación. En su primera columna del programa de hoy, Guillermo Moreno nos va a anunciar nuevos apoyos al partido Principios y Valores y hablará sobre el lugar de los y las dirigentes sindicales en la política y, por supuesto, en nuestras listas de candidatos para las próximas elecciones. Escuchémoslo. Y tía, otro viernes más que estamos así, pero ya son de los últimos, ¿eh? Usted en cualquier momento ya empezamos a hacer el programa cara a cara. Mire, ahora empezamos ya en un diseño político relevante porque se abrió el año electoral, no hay ninguna duda. Y el peronismo se está organizando. Usted sabe que el peronismo tiene su partido que es Principios y Valores. Nosotros nos reivindicamos como herramienta electoral de la causa. El partido justicialista está presidido por el actual presidente de la Nación, que ha confesado que es socialdemócrata, y por lo tanto, bueno, tuvimos que construir otra herramienta electoral para la causa nacional. Esto que ya es noticia conocida, lo que es una noticia nueva e importante, es que las 62 organizaciones peronistas, las viejas 62 organizaciones peronistas, los muchachos tienen algunas dificultades, pero hay una que es masiva, la que conduce el compañero Valdés, sindicato del vidrio, y él es el secretario general de ese sindicato y a su vez secretario general de la 62, va a acompañar las listas del peronismo en Capital y en Buenos Aires. Mire, ahí viene el debate. Bueno, pero los sindicatos, ahí está una declaración que yo no considero que haya sido feliz del compañero Randazzo, diciendo que los dirigentes sindicales son parte del problema, no parte de la solución. Nosotros los peronistas claramente seguimos diciendo que son la columna vertebral del movimiento. Por lo tanto, hemos recibido con beneplácito la noticia de los compañeros que lo han resuelto en sus cuerpos orgánicos, y como le habíamos anunciado ya a los compañeros oportunamente, el 33% de nuestras listas van a estar integradas por dirigentes del movimiento obrero en todos los niveles, desde consejeros escolares, concejales, diputados, senadores provinciales, diputados nacionales o legisladores o diputados nacionales en la capital federal, que es donde vamos a presentarnos en competencia. Después acompañaremos en el resto de los distritos a los compañeros que conformen listas, pero en provincia y en capital las vamos a ir organizando nosotros. Una buena noticia para un hermoso viernes de sol, donde el peronismo se empieza a encontrar.
con mucha doctrina. Lo único que han pedido los compañeros es que seamos orgullosamente peronistas. Claro, eso no es un pedido. Para nosotros es una obligación. Nos dimos la mano y ahora a trabajar y a generar la mejor elección, tanto en las PASO como en noviembre, diciéndole a los trabajadores y diciéndole a los militantes del peronismo: no se votan más socialdemócratas ni se votan más gorilas como Macri. El movimiento peronista es de todos los que lo formamos y defendemos. Y allí radica el derecho que cada uno tiene de sentir y de pensar para el beneficio común. La compañera Pimpi Colombo, en su columna de hoy, se va a referir especial y enfáticamente a las declaraciones de Emilio Pérsico con relación a los recursos que se destinan a las familias y su relación con el matriarcado. Escuchémosla. Hola Adriana, Guillermo, hola Beatriz, Pablo. Hoy es un día peronista en el clima. Estuvo siendo durante el día, aunque compartimos una tristeza. Ayer, cuando recordamos a Perón en el aniversario de su partida, también tuvimos que despedir con dolor a un gran compañero, a Eduardo Abinet. Justo estos días estábamos mandando a la justicia su ficha de adhesión al partido Principios y Valores. Cada vez que vos, Guillermo, aparecías en un reportaje, en un acto o tu columna en el BAE, la columna de los lunes, Eduardo comentaba y ponderaba tu liderazgo en cada grupo que compartía. Y si nos veía cualquiera de los compañeros participando, expresando algo, proponiendo, Eduardo nos mandaba esos audios alentándonos, felicitando nuestra militancia. Gran compañero. Desde nuestra unidad básica por Siempre Evita, en Montserrat, vamos a recordar siempre la mano que nos dio con su presencia permanente. Eduardo Abinet, presente, como siempre, en el corazón peronista de tus compañeros. Épocas jorobadas estas en que las restricciones por la pandemia han hecho prácticamente imposible iniciar los duelos como corresponde, abrazándose con las personas queridas. Esperamos que ya se vea, por lo menos en este aspecto, la luz al final del túnel, ¿no? Y por otro lado, semana activa en debates, por muchos motivos. Vamos a tomar uno. Gran revuelo ha causado las manifestaciones del secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo en la reunión de los empresarios cristianos. Por muchos motivos. Primero, porque en esa reunión precisamente su santidad el Papa Francisco, el Papa del fin del mundo, ha recomendado que los empresarios tengan presente que la economía deben moverla en el mundo real, que las finanzas deben ser un auxilio y no un motivo en sí mismo, que trabajadores y empresarios son parte indispensable de la misma comunidad. Impresionante, contundente, como siempre Francisco. Por su lado, parece que el funcionario se dejó llevar por su interna dentro del Ministerio de Desarrollo Social por la distribución de los recursos. Penoso, porque en ese arrastre mostró lo que tiene en su corazón. Alguien podría decir que el problema de la falta de horizonte de los jóvenes, la falta de trabajo para las y los obreros son responsabilidad de las mujeres, de las amas de casa que cada día, cada semana, cada mes hacen el milagro de estirar lo poco que ingresa en el hogar para cubrir al menos algo de las necesidades de la familia. Al principio parecía que Pérsico se enfocaba, dice, no es la salida del subsidio, lo primero que se le ocurre al Estado y a la política, como si no tuviera nada que ver, ¿no? Hay pobreza, bueno, inventemos subsidio, dice Pérsico. Pero eso no resuelve el problema, no integra, sigue diciendo. La integración como consumidor no es integración. La integración es como trabajador. Es el trabajo lo que va a dignificar a la persona. Muy bien, compartimos. Pero después se fue violentamente a la banquina cuando analizó que al destinar los recursos de la ayuda social, por ejemplo, la tarjeta alimentar, a las madres, es una manera de crear un matriarcado. Así que somos las mujeres responsables que los varones no tengan trabajo. Se van de un lado para otro. Así que nosotras somos responsables
de que haya proliferado el paco y las drogas. Nosotras, las madres. No son las madres del paco, no son las madres del dolor, no son las mujeres las que encarnan el sindicato de amas de casa. Cada proyecto para construir comunidad lo encaran muchas mujeres en Argentina. Puede ser que Pérsico piense que la posibilidad de tener la administración de algún recurso para nuestro hogar y cubrir sus necesidades sea lo que ha instalado la desocupación y el hambre en nuestro país. Pero qué despropósito es ese. Bueno, ni qué hablar de las disculpas y la retractación, donde se arrepiente de no usar lenguaje inclusivo, aunque lo intenta. Lenguaje inclusivo. No se referirá, pienso, a que si hubiera dicho todo con la letra E, sus palabras hubieran sido más aceptables. Ni patriarcado ni matriarcado. Nosotros trabajamos por la comunidad, por la familia, por compartir responsabilidades, por compartir derechos, porque cada sector tenga sus reivindicaciones, pero no en desmedro de otro. Resulta que en el discurso mismo hay la negación de un hecho que tanto nos ha costado hacer visible, y es que las amas de casa somos trabajadoras, que la tarea del hogar es trabajo. ¿Y qué trabajo? Trabajo que no es solo material e indispensable, sino que es integral, porque es la manera que en cada casa se pueda convertir un hogar. Todavía luchamos para que el Congreso apruebe una ley para que los salarios familiares por hijo lo cobren las madres. Bueno, o eventualmente la persona que esté ocupándose de la crianza y cuidado de los hijos, que, debo decir, generalmente es la madre. Es más, el año pasado desde el Sindicato de Amas de Casa presentamos un proyecto, una propuesta en el Ministerio de Desarrollo para que sean las mujeres las que percibieran los ingresos de apoyo del Estado para la situación de crisis que la familia vive. Mientras reclamamos, obviamente, para varones, para mujeres, para adultos, para jóvenes, y no solo al Ministerio de Desarrollo, sino al Gobierno Nacional, las condiciones para tener un trabajo remunerado que le permita sostener con dignidad las necesidades de su familia. No tuvimos respuesta. Y si la respuesta la hubiera tenido que dar el secretario de Economía Social, nos hubiera acusado de ser la responsable de que haya aumentado la inseguridad en las calles, en los barrios, aún en los barrios más populares donde lo único que hay para robar es el celular, el elemento de comunicación, y también ahora con las restricciones el elemento de trabajo. Para Pérsico y para todos nuestros oyentes voy a recordar las palabras de Eva, que pueden leerse en La razón de mi vida. Reconozco ante todo que empecé trabajando en el movimiento femenino porque así lo exigía la causa de Perón. Todo comenzó poco a poco. Cuando me di cuenta, presidía ya un movimiento político femenino y sobre la marcha tuve que aceptar la conducción espiritual de las mujeres de mi patria. Eso me exigió meditar los problemas de la mujer, y mucho más que meditar, me exigió sentirlos y sentirlos a la luz de la doctrina con la que Perón empezaba a construir una nueva Argentina. Y también en el mismo libro, La razón de mi vida, en un artículo que se denomina Una idea y que yo he comentado ya en este programa, dice Evita: pienso que habría que empezar por señalar para cada mujer que se casa una asignación mensual desde el día de su matrimonio. Un sueldo que pague a las mujeres toda la nación y que provenga de los ingresos de todos los que trabajan en el país, incluidas las mujeres. Y agrego yo, nosotros diríamos, no solo los que trabajan, también y sobre todo los oligarcas. Pero sigamos con Evita. Nadie diría que no es justo que paguemos un trabajo que, aunque no se vea, requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres cuyo tiempo, cuya vida, se gasta en esa monótona y pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la ropa, servir la mesa, criar los hijos, etc. Y en otro tramo dice Evita: la solución que yo aporto es para que no se sienta menos la mujer que funda un hogar que la mujer que gana su vida en una fábrica o en una oficina. ¿Qué decir hoy de tantas familias que solo tiene, y esto digo yo, como adulto responsable, una mujer? ¿Las vamos a responsabilizar de la crisis, de la falta de trabajo? Reconozcamos que muchas movilizaciones que hacen los movimientos
nos pegan en la cara con la vergüenza de ver movilizadas a mujeres con sus niños para poder asegurarse que un subsidio, un bono, aunque no les alcance siquiera para llegar a fin de mes, les sea asegurado. Reconozcamos que cada merendero, cada comedor, que son la llaga abierta de la injusticia social, de la falta de trabajo, está sostenida solidariamente en su mayor parte por compañeros. Bueno, las palabras de Pérsico han desatado muchísimas reacciones. Yo solamente digo y pienso, como dijimos siempre, que están nuestras 20 verdades, que para el peronismo hay una sola clase de personas, las que trabajan. Y entonces digo, la solución no va a salir del Ministerio de Desarrollo Social. Si no hay proyecto nacional, si no hay modelo económico de desarrollo, es injusto pedirle a las llamadas políticas sociales la solución de la crisis. Más, pero más injusto todavía es responsabilizar a las mujeres. Vaya nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestra militancia para acompañar a las millones de mujeres, de amas de casa, de madres, dirigentes barriales y sindicales, que cada día aseguran a quienes tienen y sobre todo a quienes no les alcanza que puedan llevar el alimento para sus hijos y para su familia. Y a todos los compañeros varones que también bregan cada día para volver a tener la dignidad del trabajo. Y nuestra militancia, para que podamos finalmente reponer en el gobierno de los destinos de la patria la doctrina peronista, como la enseñó Perón, como la transmitió Evita. Por eso, humildemente, desde principios y valores, ahí en ese compromiso, mañana desde Matadero, desde Parque Centenario y en cada unidad básica de nuestro movimiento, que se van sumando a esta esperanza, vamos a seguir conquistando voluntad. Nos vemos, compañeros. Gracias por permitir compartir este lugar y muchas gracias al productor, a la radio, a los que nos replican y a tantos compañeros que nos escuchan y nos comentan. Buen fin de semana. Pablo Chalió, en su columna de hoy, va a retomar el tema de la anticipación de expectativas que fue tratado en el programa anterior, enmarcándolo y analizando el contexto. Y también va a cuestionar el relativismo posmoderno en general y aplicado a la economía en particular. Escuchémoslo. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Bea. Los saludo, espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están escuchando. En el programa anterior, hacia casi el final del mismo, les había comentado que este tema del gobierno, de dejar todo para después de las elecciones, hasta que vengan las elecciones, tenía un problema que se iba haciendo cada vez mayor, y era el de la anticipación de las expectativas. Nadie va a esperar, o los que van a ser pocos los que van a esperar a estar al borde del precipicio para tomar decisiones. Son los que quieren apostar todo y tienen una gran atracción al riesgo, sabiendo que el riesgo le puede traer muchas ganancias, pero también ingentes pérdidas. Son pocos los que van a hacer eso. Entonces la mayoría de aquellos que pueden anticiparse van a tomar posiciones respecto a después de las elecciones, bastante antes de que las elecciones se produzcan. Tanto como para decir, miren muchachos, estamos ya en periodo eleccionario. Las elecciones, aun cuando falta bastante, cuando uno lo analiza desde el punto de vista anticipatorio, ya se nos vienen encima. ¿Y esto qué quiere decir? Y esto quiere decir que aquellos parches que está poniendo el gobierno por todos lados van a dejar de tener efecto. Se está viendo en el mercado cambiario, pero se está viendo también en la generalidad de los mercados. Quizás por coincidencia, cuando hicimos nosotros este análisis, el gobierno salió a, de alguna manera, contestar esta apreciación sobre la anticipación de lo que esté pasando en las elecciones. Y lo hizo de varias maneras.
En el Banco Central se habló de que había suficiente capacidad de fuego, reservas, bonos, para seguir con la política que está manteniendo o tratando de mantener los dólares libres en línea con el dólar oficial. Como decir, miren muchachos, después de las elecciones podemos seguir haciendo exactamente lo que venimos haciendo ahora, porque tenemos capacidad para hacerlo. Y también salieron a hablar el ministro de Economía, que cada vez más, a mi modo de ver, mi humilde modo de ver, merece el apodo de Sarasa Guzmán, y el ministro de la Producción, a de alguna manera defender lo que se está haciendo y mirar la economía desde un punto de vista optimista. Aparentemente lo más importante que quieren elucidar tanto el Banco Central como el resto de los integrantes del equipo económico, quieren dejar en claro que no va a haber un fenómeno devaluatorio luego de las elecciones. Por eso muestran su arsenal de medidas y por eso se muestran optimistas respecto al rumbo que está tomando la economía. Con respecto a lo que está haciendo el Banco Central, es evidente que está haciendo, si me disculpan el término, un disparate. Porque vender bonos a la paridad del 40% implica aceptar que se paguen tasas de interés en dólares de más del 15% anuales, lo cual realmente en algún momento habrá que pagarlo y el perjuicio de esto será extraordinario. Pero ¿será suficiente esto para calmar la anticipación sobre la insostenibilidad de los parches y de la política de parches que está sosteniendo el gobierno? Y miren, es difícil que esto sea así, porque los parches se dan por todos lados. Veamos el tema de la apreciación del dólar oficial. Ya dejaron de lado el tema del 29% como meta de inflación. Pero el tipo de cambio oficial se viene ajustando a bastante menor valor del 29, cuando la tasa de inflación de este año ya se calcula que puede llegar al 45%. Incluso los salarios ya estamos hablando de arriba del 40%. Pero tenemos las tarifas congeladas y tenemos el tipo de cambio prácticamente con un nivel de evaluación en lo oficial muy alejado de la tasa de inflación. ¿Quién puede apostar de que este sistema es sostenible en el corto plazo, después de las elecciones? Y bueno, veamos, pero las condiciones están para que la desconfianza sea realmente muy grande. Y si la desconfianza es muy grande, la anticipación puede llegar a ser muy grande. Con lo cual estamos realmente en problemas financieros muy críticos. Y hablaron el ministro de Economía y el ministro de la Producción. Y acá es bueno hacer un comentario general. En las sociedades modernas se ha generalizado el tema del relativismo. ¿Qué es esto? Sobre todo es una característica, muchos piensan, de lo que se llaman las sociedades postmodernas. El relativismo señala que no existe una verdad objetiva, sino que existen tantas verdades como aquellos que pueden tratar de discernirlas. Bueno, esto es una posición filosófica, tiene muchas repercusiones en muchos sentidos, tiene consecuencias devastadoras en lo que es la ética y la moral, porque si no existe ni el bien ni el mal, o las verdades respecto al bien y el mal son múltiples, estamos en problemas. Pero cuando hablamos de economía, ahí los resultados pueden ser devastadores. ¿Qué quiere decir esto? La economía se rige por cuestiones que son bien objetivas. O sea, cuando uno habla de tasa de desempleo, tasa de inflación, caída del Producto Bruto,
Uno puede decir, bueno, lo podemos calcular de una manera, lo podemos calcular de otra manera, habrá diferencias entre las distintas formas de cálculo, pero en definitiva sabemos que el Producto Bruto, si está creciendo o no está creciendo, si las inversiones están creciendo o no están creciendo, y así sucesivamente. Allí, adoptar un criterio de verdad relativa es devastador, sobre todo cuando ese criterio lo adoptan los integrantes del equipo económico. Y parece ser que tanto Guzmán, en menor medida Culfas, que trata de defenderse como puede, siguen de alguna manera los pasos de nuestro presidente. Y de Santiago Cafiero, que ha dicho, tenemos un presidente posmoderno. O sea que con las declaraciones de Guzmán y de Culfas, parece ser que existe en el equipo económico un optimismo que cuando uno analiza objetivamente la economía no se ve de qué manera se pueden compatibilizar. Es posible que los del equipo económico estén pensando que ellos tienen su verdad y que esa es la verdad. Si el equipo económico pierde la objetividad como le está perdiendo, y miren, estamos en problemas todavía mayores. Argentina no se va a recuperar de ninguna manera, de esta manera. Y de allí la importancia de principios y valores. Extraordinario nombre para decir, mire señores, existe una verdad objetiva. Y esa verdad objetiva hay que respetarla. Y bueno, hacia allí vamos. Porque reconocer la verdad objetiva es el principio y el medio por el cual Argentina puede llegar a superar la extraordinaria crisis por la que está pasando. La compañera Beatriz Paglieri, memoriosa, en su columna de hoy va a tratar un artículo que escribiera la agencia Paco Urondo en 2013 sobre la gestión de Guillermo Moreno y va a incursionar también en el capítulo del libro En defensa del modelo titulado Una tormenta perfecta. Este capítulo relata lo acontecido con los lácteos durante la gestión de Moreno. Hoy, 2 de julio del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos construyendo memoria, en defensa del modelo peronista aplicado en la década ganada. Es nuestro humilde homenaje al general Juan Domingo Perón. Y por ello, continuaremos el análisis a partir de una nota de la Paco Urondo del año 2013 que titula ¿Cuál es el legado de Guillermo Moreno? Y define que contra lo que piensa el kirchnerismo más cristinista, la profundización del modelo no empezó en 2008, sino con la asunción de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior. El enorme conflicto suscitado con las patronales agropecuarias no fue un rayo en día sereno, sino un largo proceso gestado desde 2006 en repudio a las políticas del gobierno donde Moreno fue un actor fundamental. Es importante resaltar que la nota es del 21 de noviembre del 2013, es decir, de pocos días antes que Moreno dejara la Secretaría de Comercio Interior. Y continúa afirmando que la designación del saliente secretario se produjo en abril de 2006, poco tiempo después que el gobierno decidiera prohibir las exportaciones de carnes. En ese momento, la gestión K necesitaba un funcionario adecuado para políticas de ese tenor. La Paco Urondo hace un inventario que puede y debe ser enriquecido y tal vez caracterizarlo distinto, pero creemos que corresponde considerarlo porque es muy valioso y describe un formato de gestión peronista. La Paco dice
que aparte de la prohibición temporal a las exportaciones de carne vacuna, se implementó un sistema de cupos y permisos para acceder al mercado internacional. Asimismo, Moreno pasó a controlar el mercado central de Buenos Aires y reguló las actividades del mercado de Liniers, impulsando en ambos casos una lista de precios sugeridos. También congeló el precio del trigo a $120 la tonelada y dispuso el cierre temporal de las exportaciones de maíz. Para abaratar el valor en el mercado interno, se impulsaron aumentos de las retenciones a la exportación de trigo, maíz, girasol, productos lácteos, harinas y aceite de soja. Moreno también intervino en el mercado petrolero, impuso un precio máximo a la exportación de petróleo y combustibles y desplegó una activa política para contener las tarifas internas. Uno de sus principales instrumentos fue la revitalización de algunos artículos de la Ley de Abastecimiento de 1974. La Ley de Abastecimiento es de unos días, pocos días antes que pasara la inmortalidad Juan Domingo Perón. Vayan las casualidades. Hoy también nuestro homenaje es darle valor a esa ley de abastecimiento de la presidencia de Perón. Y dice que dentro de los principales instrumentos se preveían duras sanciones si no se garantizaba la provisión de combustible. La PACO también afirma con razón que el éxito en la contención de la inflación durante esos años fue innegable. Repito, tal cual. El éxito en la contención de la inflación durante esos años fue innegable. Y se pregunta, ¿cuál fue la lógica general de esas intervenciones? El objetivo era garantizar la oferta en el mercado interno y contener el aumento de precios. La provisión barata de artículos de consumo para los trabajadores apuntaba en varias direcciones. Por un lado, mejorar su calidad de vida accediendo a mayores bienes y servicios. La menor destinación de dinero para artículos de primera necesidad permitía adquirir otros bienes y de esa manera reactivar la demanda, la producción y la creación de fuentes de trabajo. Para Perón, insertemos esta frase, para Perón, gobernar es crear trabajo. Y sigamos. Condiciones favorables para la inversión productiva impulsaban la creación de empleo, un mayor consumo y la reanudación del círculo virtuoso. Este fue el éxito del modelo kirchnerista en esos años, con su correspondiente repunte de la actividad económica y disminución de los índices de desocupación, pobreza e indigencia. La fórmula no era más que la recreación de la clásica alianza peronista entre el capital industrial y el trabajo. La nota es larga y hace un recorrido, pero me parece importante rescatar el último párrafo que dice: si con Moreno empezó la profundización del modelo nacional, esperemos que su salida no signifique la clausura definitiva del modelo. Reitero, si con Moreno empezó la profundización del modelo nacional, esperemos que su salida no signifique la clausura definitiva del modelo. El remate de la nota es contundente y fue claramente premonitorio, y a la luz del recorrido histórico que venimos generando desde este espacio, la PACO afirma, y lo reiteramos también nosotros, desde el 2006, en repudio a políticas del gobierno, donde Moreno fue un actor fundamental, las críticas comenzaron de manera inmediata a su gestión. A fin de complementar y, como dijimos, enriquecer el inventario de gestión pública de Moreno, hoy iniciaremos el análisis y, tal como lo rescata la PACO, la fórmula no era más que la recreación de la clásica alianza peronista entre el capital industrial y el trabajo. Para ello retomemos el libro En defensa del modelo, donde Moreno titula Una tormenta perfecta, los lácteos.
En el transcurso de 2007, el precio internacional de la leche batía récords, lo que produjo un desfase entre el precio doméstico de la leche líquida y el precio internacional de la leche en polvo que se exportaba. La Argentina exporta alrededor del 20% sobre el total de su producción y al igual que el sector de la carne, cuando el valor en el mercado externo se eleva por encima del interno, las industrias exportadoras tienden a comprar más leche en el mercado interno, lo que causa desabastecimiento. En síntesis, como el poder de compra de las exportadoras es superior al de las empresas que se dedican al mercado interno, el precio de la leche líquida sube hasta equipararse. Y agrega, por cuestiones de logística es más barato exportar leche en polvo, por lo tanto las industrias exportadoras compran leche líquida y mediante procesos industriales transforman 12 litros de leche fresca en 1 kilo de leche en polvo. Por supuesto, este costo de transformación está previsto y es importante, pues la variación del precio de la leche a nivel internacional impacta por la conversión de la leche fresca. Hay otro factor a tener en cuenta. Salvo excepciones, los tambos son explotaciones de pequeños y medianos empresarios, quienes ante la opción de vender su producción más cara al mercado interno, lo hacen sin dudarlo. Es decir, que las decisiones de política económica destinadas a este subsector deben contemplar estas aristas. Asimismo, cuando se habla de costos, otro punto importante es que el 50% de la leche se produce en tierra alquilada. Por lo tanto, el tambero en las zonas más productivas del país, de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, compite en el alquiler de la tierra con las producciones más rentables, como la soja o el maíz. Justamente en esos años se vivió una significativa alza en el precio de la soja debido a la demanda de China. Es decir, la película no empezó ahora, la película empezó antes. Por ello, si un productor de soja podía pagar una renta superior al del tambero, a menos que igualaran el precio, el dueño del campo privilegiaría al sojero. Y nos dice a modo de reflexión y nos pregunta, ¿cuál es el rol de los propietarios de la tierra en la cadena de producción de alimentos? Porque el éxito del modelo de desarrollo nacional y popular trajo aparejado un incremento en el consumo de alimentos de los sectores populares, trabajadores, jubilados, pensionados, lo que también provocó aumentos en el alquiler de las tierras dedicadas a la producción, que es la renta de la oligarquía argentina, propietarias de las tierras. Paradójicamente, para que los salarios de los sectores populares tengan poder adquisitivo, el precio de los alimentos debe tender a estabilizarse en baja. ¿Cómo conseguirlo si el mayor consumo de alimentos acrecienta a la renta de la tierra, cuyo costo incide a su vez en los bienes que se elaboran en ella? Moreno dice que parece que el éxito se devora a sí mismo. Y en el caso de los tamberos en particular, debemos analizar cómo se recompone o cómo se recomponía su rentabilidad, cuando por un lado, como consecuencia de los acuerdos, no aumentaban el precio de venta a las industrias, y por otro, los gastos para alimentar el ganado se habían incrementado debido a la suba del precio del maíz y de la soja. Llegado a este punto, Moreno rememora que podíamos decir que teníamos una tormenta perfecta. Como dice la nota de opinión de la Paco Urondo, todo comenzó a profundizarse en abril de 2006. Moreno fue un protagonista de esa historia, que continuaremos desarrollando en el próximo programa. En particular, sobre la tormenta de los lácteos, pero detallaremos los titulares que ya decían, ojo con el aumento de la leche, remitiéndose a una nota de Clarín que tituló Pulseada para evitar aumentos en los precios de los lácteos. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se reunió con las principales empresas lácteas para llegar a un acuerdo y que no haya aumento de precios en el mercado interno. Reitero, se reunió
mostrándonos el formato de gestión, para llegar a acuerdos y que no haya aumentos de precios en el mercado interno. Es decir, ya se hizo en defensa del modelo para una década ganada. Siento la primavera y tu alma entera. Suena la noche, vuelvo a pisar la tierra. En su columna de cierre, Guillermo Moreno se va a referir a un importante encuentro de debate que se realizó entre el gobierno y la oposición en la provincia de Buenos Aires, tratando la realidad y propuestas, y que tuvo conclusiones a tener muy en cuenta. Guitia, la situación económica se sigue complejizando y empiezan desde los sectores empresariales a convocar a diversas reuniones. En esta semana fuimos convocados en la 8ª sección electoral de la provincia de Buenos Aires en un parque industrial. Había muchos industriales para debatir sobre la realidad en un intercambio con otras fuerzas políticas. Fuimos lo que ellos consideraron dirigentes relevantes de cada uno de los sectores que van a disputar la elección en la provincia de Buenos Aires. Para mí era una grata reunión. Fueron dirigentes relevantes del gobierno y de las fuerzas opositoras. Del gobierno, dirigentes de la sección. De la fuerza opositora, en este caso, Cambiemos, o como se llame, o lo que queda de él, dirigentes de orden nacional. Las preguntas eran específicas. Y la primera era cómo vamos a mantener la relación con nuestros socios comerciales. Me tocó ser el tercero en contestar. Entonces yo le pedí a los organizadores que antes de contestar me dijeran cuál era la hipótesis que tenían de por qué los británicos habían disparado misiles en Malvinas. Y que en función de la hipótesis que ellos tuvieran era que podíamos plantearnos la respuesta. Claro, no había hipótesis de por qué los británicos habían disparado misiles, ni los empresarios tienen por qué tenerlas. Pero tampoco las tenían las otras dos fuerzas. Ni habían tocado el tema. Claro, el resto de las preguntas se derivaron, no ya a los que tenían ellos escritos, sino a quién está en condiciones de gobernar la Argentina. ¿Quién está en condiciones de gobernar la Argentina? Bueno, claramente el Frente de Todos no, mira el desastre que está haciendo. Y los otros acaban de fracasar, pero aparte tampoco tienen hipótesis de cómo formular el gobierno. Dicen generalidades. Después de 2 horas de debate, rondas de café y demás,
la conclusión como que brotó naturalmente. Los únicos que estamos en condiciones somos los peronistas. Somos los únicos que tenemos un esquema de inserción internacional posible, en un mundo donde se están batiendo los parches de los tambores de guerra, que garantizamos la gobernabilidad de la nación por plantear la comunión entre el capital y el trabajo, que tenemos respuestas para los temas de competitividad, porque los hemos trabajado con la energía y los alimentos. Mire, casi que empezó a ser generalizado que somos los únicos. Porque cuando a los radicales se le dice, mire, gobernamos los peronistas y ustedes controlan más la universidad, más, terminan diciendo, bueno, quizás sea ese nuestro lugar en la reconstrucción de la patria, que está muy compleja. Y los adherentes del PRO, que lo sabía en el sector empresario, si bien no eran los que expresaban la política del PRO, pero se identificaban como tal, terminaron reconociendo las propias limitaciones de su concepción global e incluso de el nivel de su dirigencia para hacerse cargo de los destinos de la patria. Mire, surgió esto de la reunión. Moreno, pero qué fácil, usted está haciendo un informe de una reunión donde usted estuvo y usted lo que está haciendo es no ser objetivo para que quede bien la fuerza que usted expresa. Bueno, pueden pensar eso, pero yo les digo que no. Fue la síntesis de la reunión. Terminamos saludándonos amicalmente entre todos en un gesto de convivencia muy importante, pero esa fue la síntesis de esa especie de cuarto de jornada. Habrá durado 3 horas y media. Mire, es como que se va haciendo carne, que solo los peronistas vamos a resolver los destinos de la patria. Y nos vamos a tener que juntar, pero los peronistas. Por eso, cuando en el bloque anterior dijimos, bueno, acá dieron el presente las 62 organizaciones. Y esto que está aconteciendo, más que no hay ninguna duda que la agenda de reflexión pasa por los temas que nosotros hemos planteado. Me parece que los esfuerzos que hemos realizado para la reconstrucción de la causa y el armado de su herramienta electoral nos deja con ese sabor, como decía Saúl Ubaldini cada vez que le hacía un paro a Alfonsín: hoy voy a dormir con la satisfacción del deber cumplido. Recordando a Ubaldini, hoy viernes le digo lo mismo, Guitia. Siéntase con la satisfacción de que estamos cumpliendo con nuestro deber. Hasta el viernes que viene. Moreno, qué buenas noticias, qué buena sensación del deber cumplido. La noticia de que los compañeros de las 62 organizaciones apoyan orgánicamente a Principios y Valores. Por cierto, también lo que remarcó usted, Moreno, de que el 33% de todos los cargos de nuestras listas son para los y las dirigentes sindicales, como debe ser, como no puede ser de otra manera. La otra buena nueva, Moreno, es la reunión que usted comentó en la 8ª sección electoral para debatir entre el gobierno, la oposición y los empresarios sobre la situación y cómo seguir. Y muy importantes son las conclusiones que mencionó, de que es el peronismo el único que nos puede sacar del atolladero. Vamos con todo entonces a puro peronismo y principios y valores. Ya lo mencionó Chaliú en su columna de hoy. Columna que, por cierto, invita a la reflexión sobre el pensamiento posmoderno. Muy esclarecedora la columna de Bea con relación a la nota de la agencia Paco Urondo del año 2013. Nota para leer mirando el presente
Y muy pertinente también la inclusión que hizo Bea del capítulo del libro En defensa del modelo dedicado a los lácteos, al desfasaje de sus precios y a su vínculo con los costos con la renta de la tierra. Bea también habló de la alianza entre el capital industrial y el trabajo en el marco de la comunidad organizada. Resulta pertinente entonces traer a colación las palabras del Papa Francisco con motivo de la 109 reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo. Palabras que, como siempre, fueron cuestionadas, fueron utilizadas a partir de un recorte de lo dicho por el Papa. Con relación al movimiento sindical, el Papa Francisco dijo que enfrenta dos desafíos trascendentales. El primero es la profecía relacionada con su vocación más genuina. Dijo el Papa, los sindicatos nacen y renacen cada vez que, como los profetas bíblicos, dan voz a los que no la tienen, denuncian a los que venderían al pobre por un par de chancletas, como dice el profeta, desnudan a los poderosos que pisotean a los derechos de los trabajadores más vulnerables, defienden la causa de los extranjeros, de los últimos y de los rechazados. Claro, dice el Papa, cuando un sindicato se corrompe, ya esto no lo puede hacer y se transforma en un estatus de pseudopatrones, también distanciado del pueblo. El segundo desafío para el Papa Francisco es la innovación. Dice que los sindicatos deben vigilar los muros de la ciudad del trabajo como un guardia que vigila y protege a los que están dentro de la ciudad del trabajo, pero que también vigila y protege a los que están fuera de los muros. Dijo que la vocación de los sindicatos es también proteger a los que todavía no tienen derechos, a los que están excluidos del trabajo, de los derechos y de la democracia. También habló sobre los empresarios y manifestó que su verdadera vocación, producir riqueza al servicio de todos. En sus designios, dice, cada hombre está llamado a promover su propio progreso y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Estas capacidades, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre, dijo el Papa, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. Para reflexionar profundamente. Ayer, 1 de julio, nos recordó que un 1 de julio de 1974 partía el general Perón hacia el Comando Celestial y en la tierra lo llorábamos bajo la lluvia, haciendo la cola para despedirlo. Y aquí en la tierra seguimos teniendo presente y homenajeando al general a través de la implementación desde la doctrina peronista de los mejores planes, programas y proyectos durante la década ganada y realizando hoy las mejores propuestas para que el pueblo finalmente sea feliz y nuestra patria grande. Bueno, y también queremos despedir desde el corazón al compañero Eduardo Abinet, quien nos sorprendiera con su repentina partida. Lo recuerdo, además de lo que mencionó Pimpi, compartiendo con él trechos de nuestra peregrinación a Luján, que lamentablemente hace un año que no realizamos. Me pregunto si podremos este octubre. Y con respecto a lo que expresó Pimpi en su columna, todavía no avanzamos en el reconocimiento pleno de los derechos del ama de casa y aparecen compañeros hablando de matriarcado y responsabilidades de la mujer en los emergentes sociales de un país, el nuestro, que carece de un norte claro en lo que refiere a un modelo económico de desarrollo permanente y sustentable que proponemos orientado a la producción. Y así, compañeras y compañeros, hemos llegado al cierre de nuestro programa. Como siempre, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput y a nuestro querido productor, compañero Fernando Molgaray. Hasta el próximo viernes. Cuídense y al mismo tiempo cuiden a los demás y que tengan un muy buen fin de semana.